hoy, entonces nos vamos a centrar en esas modalidades, procedimientos y directrices para la adaptación, y nos vamos a centrar en los 3 primeros capítulos, en la sección A, B y C. Entonces ahí nos acompaña el día de hoy Carlos Méndez, que es miembro del CGA, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Él nos va a estar amablemente acompañando y contándonos un poco más sobre estos elementos iniciales de las directrices del marco reforzado de transparencia. Luego de esta sesión, otra vez, un intercambio de opiniones, preguntas y respuestas. Eso va a ser durante unos 30 minutos, o sea que todas las preguntas, todas las consultas, vamos a tener tiempo suficiente para abordarlas. Tenemos a Carlos, que es nuestro experto, pero también está aquí mi colega Sebastián, que también es experto en materia de adaptación, con los cuales podemos tener una discusión muy rica con base en esas preguntas y esas dudas que seguramente ustedes ya tienen en sus cabezas y son del trabajo que están realizando en este momento para consolidar ese informe bienal de transparencia. Entonces, aprovechar esos minutos para la discusión. Al final, bueno, la encuesta de satisfacción probablemente la cambiamos la hacemos un poco más rápido para que logremos tener sus respuestas y finalmente cerramos el evento. Entonces, eso es la agenda del día de hoy. Como les decía, esta es una primera parte de esta serie de eventos. El 29 tendremos otro en donde cubriremos el resto de capítulos de las modalidades, procedimientos y directrices del marco reforzado de transparencia. Y recuerden que luego un tercer evento centrado solamente en pérdidas y daños. Antes de iniciar, y ya para darle la palabra a Pablo, les pido que vayan a Menti y, como siempre, se conecten a través del www.menti.com introduciendo el código 69246467 o usando el código QR para que vamos haciendo un pequeño calentamiento, una encuesta de calentamiento para ver desde dónde se conectan, para saber que están ahí, que están participando, que están activos. Entonces, Paulo, creo que si tú me ayudas ahí a presentar los resultados. Yo voy copiando en el chat el número y el vínculo para que se conecte. ¿Puedes poner el código de nuevo, por favor? Ya les pongo aquí en el chat, les voy a poner el código. El código es el 6924. 6924. 6467. Yes, this is the way. Yes. Entonces, 69, 24, 64, 67. Y ahí nos va mostrando el mapa, desde dónde se están conectando. Tenemos buena representación de Sudamérica y vemos varios conectados. Tal vez si le hacemos el zoom más grande, seguro de Centroamérica también tenemos muchos, y de Norteamérica ahí vemos algunos puntitos. Muchas gracias por estar ahí. Ya veo que vemos ahí, hay 29, nos faltan varios, pero creo que ya, Paulo, te devuelvo la palabra para aprovechar al máximo esta sesión del día de hoy. Hola, colega, muchas gracias primero que todo, Sandra, por tu presentación. Como comentamos al principio, les pediría a los colegas por favor mantener sus micrófonos silenciados para poder avanzar en esta materia. Oye, muchas gracias por por su participación. Veo que tenemos una asistencia bastante interesante. Muchísimas gracias por el interés que han mostrado en los temas de adaptación específicamente. Voy a compartir una presentación como comentó Sandra,
Más que nada, mi presentación va a ser rápida y va a abordar el tema de los avances que hemos tenido con esta comunidad de práctica que estamos estableciendo en conjunto desde CiviGSP y UNEP LACO, específicamente con Climate Ambition and Transparency, que aquí tenemos como representante a Sandra y a Sebastián. Bueno, colegas, como muchos de ustedes saben, con el inicio de CiviGSP en la región, se continúa y fortalece el apoyo que se está dando a la región mediante el establecimiento de esta red de transparencia climática para América Latina y el Caribe hispanohablante. Básicamente, esta red tiene por objetivo mejorar las capacidades institucionales y técnicas de los países que participan. Somos 18 países, son los 18 países de América Latina y el Caribe que hablan español. Y la idea es poder avanzar en dar un cumplimiento oportuno a los requisitos del marco de transparencia del artículo 13 del Acuerdo de París mediante tres mecanismos que yo les llamo. Primero, el fortalecimiento de las capacidades, luego la cooperación sur-sur y también ser una ventanilla única de transparencia en la región. En este sentido, para participar dentro de la red de transparencia climática, los países participan mediante, primero, un punto focal CiviGSP y además designan a un experto temático para cada una de las áreas de reporte que existen o que hemos identificado: inventarios de gases de efecto invernadero, seguimiento de la NDC y mitigación, adaptación y apoyo requerido recibido. Entonces, cada uno de estos 18 países básicamente participa con un punto focal y además con 4, a lo menos, expertos temáticos. Por su parte, CiviGSP pone a disposición un coordinador regional, que en este caso soy yo. Como les decía, ¿cuáles son los mecanismos que estamos trabajando con la red de transparencia? El primero, el fomento de la capacidad, o sea, brindamos apoyo de forma directa e indirecta a los países que lo soliciten. Cuando un país requiere algún tipo de fortalecimiento de capacidad o apoyo en alguna materia de transparencia, nosotros le brindamos directamente. El otro mecanismo que estamos utilizando es la cooperación sur-sur. Básicamente, la cooperación sur-sur se basa en poder establecer ¿Cuál estos es tu lazos nuevo de changarro? cooperación entre los países, ya sea a través de Bien. No lograron la superarlo. cooperación directa, Ya está. de la cooperación directa entre países, o también tercerizando con otra iniciativa de cooperación en la región. Y finalmente, el tema de poder apoyar como ventanilla única, o sea, servir en la región como un punto de encuentro para lo que es la coordinación y sinergias de actividades regionales de transparencia. En ese sentido, este mismo webinario y este set de webinarios y esta comunidad de práctica es un excelente ejemplo de lo último que estamos hablando acá, ya que es un trabajo conjunto que estamos desarrollando con UNEP LACO. También tenemos otras iniciativas que hemos estado trabajando como PATPA, que hemos visto lo de mitigación. El año pasado tuvimos un taller presencial en Panamá bajo esta lógica de poder coordinar lo que está pasando en la región en materia de transparencia. Con el tema de cooperación sur-sur, aquí está lo importante, porque una de las formas de que CiviGSP ha podido fomentar y potenciar la cooperación sur-sur es a través del establecimiento de estas comunidades de práctica. Ya existe una comunidad de práctica que se llama Red Latinoamericana de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, que viene trabajando desde el 2013 aproximadamente, y copiando un poco la idea misma de la comunidad de práctica de inventarios, podríamos decir, es que estamos implementando esta comunidad de práctica sobre adaptación. Básicamente, la idea general de esta comunidad de adaptación es poder compartir experiencias prácticas con relación al capítulo 4, que es la información relativa a los efectos del cambio climático y la labor de adaptación de las modalidades, procedimientos y directrices. Como les contaba, esta comunidad de prácticas se basa en la experiencia exitosa de la Red Latinoamericana de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, que se mantiene en la región y que mantiene intercambiando experiencias, conocimiento y cosas por el estilo. Esta comunidad será apoyada técnicamente y facilitada por UNEP LACO y CiviGSP. Somos los que en estos momentos estamos empujando que se mantenga esta comunidad, que se establezca primero, que se mantenga, y también poder dar apoyo técnico y facilitar todo lo que serán las actividades de la comunidad en sí.
No estamos cerrados, ni UNEP LACO ni CBGSP estamos cerrados a que otras iniciativas regionales puedan sumarse a poder brindar apoyo técnico, facilitar y en caso que fuese pertinente un recurso financiero para poder manejar esta comunidad. Lo importante y un tema sumamente diferenciador de estas comunidades, así como todas las comunidades que estamos estableciendo, es que el liderazgo de la comunidad, la definición de las actividades, no es potestad de aquellos donantes ni de las iniciativas. La potestad es de los países. O sea, los países son los que definen qué se hace, cuándo se hace, de la forma en que se hace. Por lo tanto, los países deberán definir cuáles son los objetivos, las actividades, los ejes de trabajo y las reglas particulares con que va a funcionar esta comunidad. Como mencionó Sandra, nosotros ya tuvimos en septiembre del año pasado una reunión inicial para poder establecer cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser las actividades, los ejes de trabajo de esta comunidad y con ello hicimos una encuesta. Y básicamente la idea es que lo que voy a presentar ahora son algunos macros resultados de esa encuesta. No queremos que la discusión se acabe acá. No creemos que hay que acabar la discusión de la comunidad en esta reunión, sino que en cada una de las reuniones que vamos a ir haciendo en el marco de CBGSP, con respecto a adaptación, vamos a ir presentando diferentes avances de la comunidad. Entonces, ¿en qué me quiero centrar ahora? En que voy a presentar un par de resultados que tuvimos de esta encuesta que la contestaron 12 de los 18 países esperados. Entonces, ya estos 12 países definieron los primeros acuerdos dentro de la comunidad. En la propuesta del objetivo principal, nosotros en la reunión inicial presentamos una propuesta de objetivo principal y en ese sentido el 92% estuvieron de acuerdo, están de acuerdo con el objetivo principal propuesto y 8% estuvo parcialmente de acuerdo, ninguno se negó al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La comunidad de adaptación es un grupo de trabajo de la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe hispanohablante que tiene por objetivo mejorar las capacidades institucionales y técnicas de los países para dar cumplimiento oportuno a los requisitos del marco de transparencia relacionados con la adaptación a los efectos del cambio climático mediante la cooperación sur-sur basada en el intercambio de conocimientos, experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas. Ese es el objetivo ya definido por esta comunidad. ¿Qué cosa? ¿Por qué tengo en azul un par de palabras? Porque cuando ustedes respondieron la encuesta, sugirieron que se incluyese esas palabras en el objetivo principal. La que lo que hicimos nosotros fue tomar el objetivo principal, agregar esas palabras y ya definimos este es el objetivo principal de la comunidad de práctica. Sigamos. Con respecto al nombre, preguntamos si la comunidad de adaptación debería tener un nombre propio o de fantasía. El 54% dijo que sí, mientras que un 46% dijo que no. Algunas de las propuestas que hicieron de nombre es Comunidad para la Transparencia en Adaptación, Espiral, por ser un símbolo de cambio, transformación y desarrollo de las culturas, Cultura Latina de Adaptación, Grupo de Trabajo de Adaptación, Red Latinoamericana de Seguimiento de los Esfuerzos Nacionales de Adaptación, Red Latinoamericana de Monitoreo y Evaluación de Progreso Nacional de Adaptación. No quiero dejar cerrado el tema acá. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, el tener o no tener un nombre está bastante 50 y 50 y hay varias propuestas de nombre. Por lo tanto, una de las cosas que podemos seguir avanzando es precisamente en si tenemos que ponerle un nombre particular o no. Con respecto al enfoque, ¿cuál fue el enfoque que se propuso? Fue que el enfoque principal de la red o de la comunidad es abordar temas netamente técnicos de la adaptación. Otra cosa es que la misma comunidad define su propio plan de trabajo y está liderada por los propios países. En ese sentido, el 77% estuvo de acuerdo con que sea este el enfoque de la comunidad y 23% estuvo parcialmente. Ese 23%
también propuso otro enfoque. Por lo tanto, es un tema que podemos abordar en el futuro, cuáles van a ser los otros enfoques que vamos a ir integrando. Por su parte, ¿cuál es el alcance? El alcance propuesto es que inicialmente, la franja de ¿qué vamos a entender por inicial? No está definido, pero inicialmente se abordará solo los 18 países de América Latina y el Caribe hispanohablante. En el futuro se podrían incluir otras iniciativas, otras organizaciones, la academia u otros países. Esto se discutirá cómo incluirlo, cuál va a ser el rol de aquellos. Con respecto al alcance, el 92% estuvo de acuerdo a que este debía ser el alcance. Por lo tanto, ya tenemos una conclusión, que es que la comunidad de adaptación participarán los 18 países de América Latina y el Caribe hispanohablante. Con respecto a cómo nos vamos a organizar y cuál va a ser la estructura de la red, los países participan. El acuerdo que se llega es que los países participan y son representados por el experto temático designado en el marco de la red de transparencia climática. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando se implementa esta red de transparencia climática de CIVIC-GSP, participa a través de un punto focal CIVIC-GSP y de expertos designados para cada una de las áreas temáticas? La primera conclusión o acuerdo que se llega es que cada uno de los 18 países van a ser representados exclusivamente por el experto designado por ese país, ¿ya? ¿Cuál va a ser el rol de UNEP LACO y de CIVIC-GSP? Simplemente proveerán el apoyo técnico, logístico y facilitarán la coordinación y el desarrollo de las actividades de la comunidad. Y cuando sea pertinente, vamos a poder movilizar recursos para poder implementar si es que se requieren recursos para alguna actividad en específico. Bajo esa lógica, si los países están de acuerdo con la organización y con los roles propuestos, o sea, básicamente que el país esté representado exclusivamente por el experto temático designado y por otro lado que UNEP LACO y CIVIC-GSP tengan la potestad de proveer el apoyo técnico, de coordinar el apoyo técnico de esta comunidad. El 92% estuvo de acuerdo con ello y solamente el 8% estuvo parcialmente de acuerdo con ello. Ahora, hubo otra pregunta que se hizo que es bastante clave y que esto lo podemos también dejar para una discusión futura. ¿Ustedes creen que se requiera de una presidencia pro tempore para la comunidad y que ésta surja desde los países miembros? O sea, nosotros dijimos en cierto sentido, ¿quién debería representar a la comunidad en esta primera etapa? ¿Deberíamos elegir una presidencia desde los mismos países? ¿O la opción siguiente era que no, que UNEP LACO y CIVIC-GSP representen a la comunidad? Y esa fue la opción que ganó, con un 62% versus que los países elijan una presidencia pro tempore, solamente el 38%. Por lo tanto, aquí también tenemos un punto bien interesante que podemos discutir en el futuro. En esta primera etapa de consolidación de la red, la representación de la red va a estar a manos de UNEP LACO y CIVIC-GSP. ¿Cuáles son los próximos pasos de la comunidad? Ya con esto cierro para no quitar tiempo a lo importante de este webinario de hoy día. Es que, como mencionó Sandra, hemos definido, con base en la encuesta que hicimos, hemos definido varias actividades enfocadas netamente en la adaptación para el año. La primera de estas son los webinarios que estamos teniendo hoy día y que vamos a tener el 29 de febrero, que son sobre las disposiciones de las modalidades, procedimientos y directrices para la adaptación. Creo que es un buen punto de partida de donde empezar a analizar la adaptación. Es un buen punto de partida para las actividades de la red. Como también mencionó Sandra, vamos a abordar las modalidades, procedimientos y directrices para la adaptación el 14 y 29, salvo la parte de pérdidas y daños relacionados con el cambio climático, que eso lo vamos a abordar en un taller virtual específicamente durante abril del 2024. Como ustedes también dijeron que el tema de pérdida de daños tiene un particular relevancia e interés o preponderancia dentro de los temas, dijimos ya, el tema de pérdida de daños tratémoslas específicamente en otro taller virtual durante abril del 2024. Por otro lado, vamos a tener un taller virtual de monitoreo, evaluación y aprendizaje y uso en el marco de las vías de adaptación durante junio del 2024 y
un punto bien ambicioso que tenemos es que durante agosto del 2024 queremos hacer un taller presencial que sea sobre un intercambio de buenas prácticas sobre los informes de adaptación, cómo estamos reportando los países de adaptación, ya sea como parte del BTR, ya sea como parte de los planes nacionales de adaptación, planes sectoriales de adaptación, comunicaciones de adaptación, comunicaciones nacionales, el capítulo de adaptación dentro de las comunicaciones nacionales, todos estos temas de cómo reportamos lo que estamos haciendo en adaptación, lo queremos desarrollar idealmente en un taller presencial durante agosto del 2024. Estamos en estos momentos buscando socios para poder financiar este taller. Ya tenemos probablemente una locación, no se las quiero adelantar, pero ya estamos avanzados en esa materia. Eso en general con respecto a esta parte. Así que yo dejo más que invitado a todos los posibles donantes o otras iniciativas que quieran sumarse a este esfuerzo. Están completamente bienvenidos, basta que me escriban, coordinemos. ¿Qué otras cosas tenemos? Lo que estaba diciendo la reunión presencial en agosto del 2024. Y también comentarles que en cada una de estas actividades que estábamos nombrando o que estoy mostrando aquí, por ejemplo, tanto en este webinario como en el del 29, como en el taller virtual de abril, como en el taller virtual de junio y como en el taller presencial, idealmente de agosto, vamos a ir hablando sobre los avances de la comunidad. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido con comunidades anteriores, como la Red Latinoamericana de Inventario? Sería ideal poder darle el puntapié inicial formal a esta comunidad en el taller presencial de agosto. Sería lo ideal. Entonces, sería bueno que fuésemos avanzando, que fuéramos construyendo tanto la nota conceptual, todos estos temas de funcionamiento de la red para llegar a vernos cara a cara en agosto y poner nuestro OK a un plan de trabajo y una nota conceptual de esta comunidad de adaptación. Entiendo que eso sería por mi parte. Muchísimas gracias. Sandra, te devuelvo el micrófono. Entiendo que tenemos un par de minutos por si hay alguna duda, consulta o comentario respecto a estos temas. Sí, gracias, Pablo. Sí, de acuerdo. Aquí creo que podemos abrir unos minuticos el espacio para para tener sus opiniones, para saber qué piensan de esta red, del plan de trabajo. Entonces, bueno, quedan los micrófonos abiertos a quien quiera participar sobre este tema. Pueden levantar la mano si quieren o Bueno, pueden, si son aquellos más tímidos, también pueden escribir sus preguntas en el chat. y aquí en el chat todavía no veo nada, pero bueno, ya ahí vieron las ideas también de ese plan de trabajo con base en los resultados de esa encuesta, pero también, bueno, Osvaldo, tienes la mano levantada, adelante. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, saludarles desde Bolivia. Mi nombre es Osvaldo Limachi, director de la Dirección de Mecanismos de Mitigación de la Autoridad Provincial de la Madre Tierra aquí en Bolivia. Y bueno, punto focal en el CBIT. Y como entidad también encargada de hacer todo el trabajo de las comunicaciones nacionales y los BTRs que, bueno, vamos a iniciar este proceso de en Bolivia, ¿no? Ha sido clara la exposición de este segundo esfuerzo, ¿no?, de esta ZETI en cuanto a esta adaptación. Y mi pregunta va respecto a qué temáticas van a ser las que se trabajarían, ¿no? Entiendo que va a ser para el documento, pero quizás habría que ver algunas temáticas en específico. Nosotros recién vamos a iniciar, como les mencionaba, este proceso. Bueno, nos interesaría mucho ver el documento de parte del BTR y de la comunicación, la parte de adaptación, nos gustaría mucho. Simplemente eso, gracias, Pablo, y saludos a todos los colegas. Muchas gracias, Osvaldo. Mira, de buena primera, todo este mundo, lo voy a llamar así, tiene relación con transparencia.
Y como tiene relación con transparencia, la idea es poder, el objetivo número uno es poder fomentar capacidades institucionales y técnicas para poder dar cumplimiento a los requisitos y a los nuevos requisitos de transparencia del Acuerdo de París. Eso sería lo primero. Entonces, ¿qué temáticas vamos a abordar? Son todas las temáticas que están incluidas en el capítulo, creo que el capítulo 4, 5, de las modalidades de procedimiento y directrices. Entonces, de hecho, ahora cuando Carlos haga la presentación, se pueden ir viendo las temáticas. Primero parte todo lo que es riesgo, vulnerabilidad, pérdida y daño, seguimiento y evaluación de las medidas de adaptación, otra información, cooperación. Hay un montón de temáticas. ¿Cuáles van a ser las prioridades en las que hay que trabajar de todas esas temáticas? Eso lo definen ustedes, lo define la comunidad de adaptación, ¿ya? Eso es súper importante, por eso nosotros decimos que lo que nosotros queremos hacer es ayudarlos a armar esta red, pero las definiciones de lo que tiene que hacer la red o cuáles van a ser las prioridades, cuáles van a ser las actividades, eso lo van a ir definiendo ustedes. Nosotros propusimos estas actividades que vamos a hacer durante el año, las que te mostré, a ver, me voy a volver acá. La que estoy mostrando acá son las que propusimos con base en lo que ustedes nos respondieron en la encuesta. Entonces nosotros dijimos, mira, varios países decían que estas son las prioridades, listo, las que son transversales las metimos aquí, que también está en línea con el plan de trabajo. Osvaldo, tú también que eres punto focal de Civic GSP, está en línea con el plan de trabajo que nosotros armamos con Civic GSP. Entonces, básicamente, vuelvo a insistir, para comenzar hay que darle un empujón. Y este empujón son estas actividades. Y lo ideal es que pudiésemos llegar a un taller presencial durante agosto y poder ahí vernos las caras y poder darle el puntapié inicial a la comunidad. Entonces, ver todos estos temas son básicamente un empujón para que algo pase. Luego de eso, ustedes tendrán que de alguna forma, que se va a discutir y se va a consensuar, ustedes deberán decir cómo se ejecuta esto a futuro. Eso en general. Gracias, Osvaldo. Mario. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien, acá Yo solo andamos. tenía una curiosidad nada más cuando daba el resultado de la encuesta en la pregunta que tenía que ver con el abordaje sobre las temáticas, que hablamos de que iba a ser, la propuesta hablaba de solamente temáticas de origen técnico y había un porcentaje que dijo de que tenía otra propuesta, pero no dijiste cuál era su propuesta. Entonces, nada más, ¿qué otro abordaje que no sea técnico podría acompañar? Curiosidad nada más. Ya. Hay que analizar un poquito más en profundidad cuáles son las propuestas, porque, por ejemplo, algunos países dijeron que una de las cosas que podríamos también abordar es toda la relación con las comunidades o con los diferentes, una visión más política con respecto a cómo nos coordinamos a nivel regional para generar propuestas. Propuestas de adaptación transversales en la región. Esa coordinación me parece que tiene un carácter más político, a mi parecer. Entonces hay uno de los temas que son otras propuestas que hay que discutir. Ahora, la propuesta inicial, como estoy mostrando aquí, es que abordar netamente temas técnicos. Y en ese sentido, un 77% estuvo de acuerdo. El 23% dijo, estoy de acuerdo con esto, pero además agregaría esto. Entonces, ese además agregaría esto, creo que son temas que tenemos que ir discutiendo a futuro. Por eso, la idea de esta presentación fue mostrar un poco más lo macro, mostrar el sí y el sí y no parcial. El detalle que viene después de eso, creo que son los temas que tenemos que ir conversando en el futuro. La idea de nosotros es seguirlo conversando y dejarlo todo zanjado en la reunión presencial. Esa es la idea. Hay que avanzar de alguna forma. Gracias, Mario. Claudia. Gracias, buen día a todos. Solamente un comentario. Escuché en otra reunión, en otro espacio, propiciado por ICAT, hacía mención de un esfuerzo que se llama el Hub Regional de ICAT
para la Transparencia Climática, que está orientado a los países centroamericanos, del cual soy parte, por El Salvador. Y ahí se hacía mención que se iba a tener en este hub el apoyo o la vinculación con con este esfuerzo de CIVIT. Y lo menciono justamente ahora que estamos hablando por adaptación, porque me parece que el tema de transparencia que vamos a estar viendo con ICAT va a estar más tirado al tema de mitigación. Y pues para nosotros sí es un interés importante, también de cara a lo que se presentaba en las primeras láminas, tener el tema de adaptación. Solamente ponerlo en consideración, Paulo y el equipo de CIVIT que está en esto, que si al entrar en esta colaboración de ambos esfuerzos, le den el empujoncito también a adaptación y no nos quedemos en mitigación para lo del HUB, ¿verdad? Solamente, gracias. Sí, Claudia, muchas gracias por ese comentario. Efectivamente, nosotros estamos al tanto del HUB, del HUB. En lo personal también estoy bastante al tanto. Una de las cosas que yo mencionaba de la visión de Civic GSP, uno de los mecanismos que decía era el tema de ser ventanilla única. ¿Qué es ser ventanilla única? Es tratar de establecer redes de cooperación entre todas las cosas que están pasando en la América Latina con respecto a los temas, con el objetivo principal de no duplicar los esfuerzos. Sabemos que muchas veces no es sencillo estar participando en un montón de actividades y muchas de esas actividades se pueden duplicar, generan doble esfuerzo de participación y cosas por el estilo. En el caso particular con ICAT, nosotros tenemos excelente relación con ICAT. De hecho, está presente aquí Celeste, que es la coordinadora de ICAT regional. Hemos tenido conversaciones con ICAT, lo personal he tenido varias conversaciones con Celeste y estamos haciendo todos los esfuerzos pertinentes para poder trabajar en conjunto. Esa es como mi respuesta más general. Efectivamente tenemos excelente relación. No te podría decir qué va a ser quién, porque son conversaciones súper iniciales. Efectivamente, el hub de Centroamérica tiene una visión mucho más en lo que en lo que tiene relación con los requerimientos obligatorios de presentación de información que vienen con el BTR, pero estoy completamente de acuerdo en que ICAT tiene toda la intención de poder colaborar en todas las iniciativas que se están haciendo en la región y poder fomentar, todos tenemos el espíritu de cooperación y de poder potenciar el trabajo de la región. Eso en general. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra consulta, duda? Si no hay más consulta o duda, yo pasaría ya a la presentación de Carlos, que creo que es lo relevante de este webinario. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Sandra, te cedo la palabra. Muchas gracias, Paulo, y muchas gracias por esas respuestas. Y seguimos entonces adelante con la agenda. Le doy la palabra a Carlos con un agradecimiento por estar acá con nosotros en esta sesión de hoy. Carlos, adelante, el piso es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo, Sandra, Sebastián, Paulo. Si me permiten compartir la pantalla, que lo tengo acá bloqueado por el momento. Sí, ya te habilitamos. Ajá, perfecto, aquí está. ¿Sí la ven? Ahí la tienen, ¿cierto?
Sí, lo vemos perfecto. Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Espero que esta presentación nos ayude a cumplir con el objetivo de la red y poder echar a andar esta importante red, que es un esfuerzo regional. Esta presentación se parece mucho a una que el Grupo Consultivo de Expertos de la Convención hicimos en un taller regional sobre BTR en Belice el año pasado. Y que algunos de ustedes, que veo caras conocidas, veo nombres conocidos aquí en los asistentes, algunos de ustedes las reconocerán. Entonces, bueno, el objetivo de esta mañana es que hablemos un poco de cuáles son esos elementos sobre adaptación que van incluidos en el informe bianual de transparencia. En esta ocasión, como ya les dijo Paulo, vamos a tener dos sesiones. En esta sesión vamos a ocuparnos de las secciones A, B y C, que un poco tienen que ver entonces con los puntos 3, 4 y 5 que aquí vemos sobre nuestro itinerario, que significan las circunstancias nacionales, arreglos institucionales y marcos legales, impacto, riesgo y vulnerabilidad, y por último las prioridades y barreras de la adaptación. Entonces, un poco organizando la información que lleva el BTR, es que está relacionada con el proceso de adaptación. Vemos que podemos dividir ese tipo de información en unas 3 grandes ámbitos con también 3 elementos transversales. El primero de ellos, a ver si lo puedo señalar acá. Ajá. El primero de ellos es, por supuesto, lo que acá en inglés se llama background information, que tiene que ver con la información de contexto. Entonces, en esa información de contexto tenemos 2 grandes secciones, la sección A, que habla de circunstancias nacionales, y la sección B, que habla de los impactos, los riesgos y la vulnerabilidad. También tenemos un gran ámbito que tiene que ver con la información, digamos, de planificación. Entonces, ahí entra nuestra sección C, que vamos a ver al final de la presentación de hoy, que tiene que ver con las prioridades, objetivos y planificación en general de la adaptación. Con Pilar, entonces, van a ver el resto de las secciones, una de ellas que también tiene que ver con planificación, que es la sección D, que son las estrategias, planes, acciones, etcétera, que se emprenden o se van a emprender en respecto a la adaptación. Y luego, por último, lo que significaría el monitoreo y la supervisión de esas acciones. Así tenemos entonces también 3 grandes ámbitos transversales. Uno de ellos es pérdidas y daños. El otro es el soporte, la facilitación que se ha tenido para emprender estas acciones. Y por último, un nivel de miscelánea, que es todo aquello que no hemos incluido previamente en las secciones anteriores. Pues bien, entonces, las circunstancias nacionales deberían ser proporcionada información en estos 3 grandes temas. Primero, unas circunstancias nacionales relevantes para las acciones de adaptación. Esto puede incluir características biofísicas, características físicas, economía, ecología, demografía, información sobre sistemas sociales, etc. Una parte B, que tiene que ver con los arreglos institucionales y la gobernanza per se, que más o menos cómo se estructura dentro del país la atención de lo que es la adaptación y cómo de alguna manera esa atención está regulada por leyes o normativas. Y por último también tenemos entonces los marcos legales y regulaciones legales de esas políticas, que tienen que ver sobre todo con esas normativas y leyes, en el caso de que se tengan. Entonces, las circunstancias nacionales pueden ser arregladas en 5 grandes áreas. La primera sería aquella que tiene que ver con las características geofísicas,
En esto estamos hablando de clima, podemos hablar de ecosistemas, podemos hablar de disponibilidad y seguridad de recursos, también sobre exposición a desastres naturales, distribuido de alguna manera entre lo que es el ámbito geográfico o demográfico. Entonces, la segunda parte sería la demografía. En esta área, los países querrían centrarse en la caracterización de la población, incluyendo características como tamaño, distribución por edades, educación, medios de vida, cultura, etc. Algunas disparidades o inequidades, diferencias entre los grupos. Especialmente se le da atención a lo que tiene que ver con equidad de género y otros grupos humanos. Y probablemente también con lo que tenga que ver con la pobreza, desafíos del desarrollo y objetivos relacionados. Los otros tres áreas tendrían que ver entonces con economía, infraestructura e información sobre la capacidad de adaptación. En economía, con características de la economía como tamaño, crecimiento, dependencia de ciertos sectores, diferencias entre regiones o economías rurales y urbanas, y objetivos de desarrollo. En infraestructura, por supuesto, todo lo que tiene que ver con edificaciones, también características de la población, tamaño, distribución por edades, medios de vida, y todo lo que tiene que ver con infraestructura para atender lo que es la adaptación. Información sobre capacidad de adaptación. En este ámbito, por supuesto, se va a reportar todo lo que tiene que ver con una reducción de la vulnerabilidad o los riesgos a la población y a los sistemas naturales. Entonces, el objetivo principal de una sección de circunstancias nacionales en el BTR y en la sección de adaptación es proporcionar el contexto dentro del cual están sucediendo esas acciones y estrategias de combate a la vulnerabilidad o a los riesgos que pueda presentar el cambio climático. Por supuesto, la prioridad de las áreas de adaptación y de ciertos tipos de acciones son los países los que deciden esa prioridad. Un ejemplo muy breve de tipo de información que se presenta en la sección de circunstancias nacionales lo tenemos en la comunicación nacional, una de las comunicaciones nacionales de México, en donde presentan un mapa sobre ecosistemas, la distribución de los ecosistemas a lo largo y ancho de México. La parte B sobre arreglos institucionales y gobernanza, como les comentaba, los arreglos institucionales entonces tienen que ver con los acuerdos que existen entre los actores gubernamentales y no gubernamentales para implementar diferentes aspectos del proceso de adaptación. Esto tiene que ver con los canales de comunicación, comités interministeriales, foros de consulta, acuerdos de intercambio de datos, etc. La gobernanza, en cambio, se refiere a cómo están asignadas las responsabilidades dentro de estas partes que atienden la adaptación. ¿Qué niveles de gobierno son responsables de planificar e implementar la adaptación? ¿Dónde comienzan y terminan los mandatos de los actores gubernamentales? Esto es sumamente importante para poder tener coordinación. Entonces, considerando estos arreglos institucionales, la información puede organizarse en torno a estos 5 componentes, que serían, por ejemplo, mandatos organizacionales, experiencia, flujo de datos, coordinación y sistemas y herramientas que se utilizan, participación de las partes interesadas, incluido el sector público, los privados, las empresas, la comunidad en general. Cuanto mayor sea el compromiso, por supuesto, mejor y más útil será el sistema de transparencia para la toma de decisiones basada en evidencia y producción de informes. Un ejemplo acá un ejemplo gráfico de cómo está organizada, en este caso en Namibia, esos arreglos institucionales y la gobernanza. Podemos ver en las flechas cómo fluye la información y cómo fluye también la toma de decisión en este sistema de arreglo institucional.
Por último, entonces, en las circunstancias nacionales tenemos los marcos de regulaciones legales y políticas. Allí, por supuesto, entra todo el sistema legal que gira en torno al cambio climático con énfasis en la adaptación y a cualquier nivel de organización geográfica, puede ser nacional, puede ser estatal, puede ser municipal. Un ejemplo de esto, de cómo ocurre esto a nivel nacional, también tenemos México con una experiencia muy interesante, con una ley marco de cambio climático y regulaciones en cascada sobre esa ley marco, que además ha sufrido de enmiendas y, digamos, modificaciones a lo largo del tiempo en vista de la dinámica de atención al cambio climático. Entonces, para finalizar esta parte de circunstancias nacionales, vemos que no es una sección nueva, no debe ser una sección nueva, puesto que uno de los primeros instrumentos que manejamos dentro de la convención, uno de los instrumentos de reporte fue la comunicación nacional, cuya primera sección es precisamente una sección de circunstancias nacionales. Entonces no es extraño para nosotros, no es extraño para ninguno de los países, la elaboración de una sección de circunstancias nacionales. Las secciones que vienen de aquí en adelante sí pueden ser un poco novedosas, ¿sí? Carlos, disculpa, yo creo que podríamos, como para que no se nos queden muchas preguntas, tal vez podríamos abrir aquí el espacio para ver si hay alguna consulta específica sobre el capítulo A y luego nos vamos siguiendo a los siguientes capítulos. Entonces, no sé si abrimos un ratico aquí el espacio, si hay alguno de los participantes que tenga alguna consulta o profundizar tal vez en algún elemento sobre lo que nos acabó de presentar Carlos. Sí, adelante, perfecto. Si alguno de los participantes puede, ahí ya, Claudia, adelante. Es puntual. En cuanto a arreglos institucionales, ¿podemos reportar aquellos que son de hecho o solo los que ya llevan alguna formalidad en su estructura y funcionamiento? Pues sería, a mi parecer sería conveniente reportarlos ambos y si pueden categorizarse como aquellos que son de hecho y aquellos que tienen formalidad, pues mucho mejor. Recordemos que el reporte es para garantizar la transparencia. Entonces, las circunstancias nacionales van a brindar, sin duda, el mejor contexto para entender cuáles son esas medidas de adaptación que se están tomando, ¿no? Entonces, si tenemos algunos arreglos institucionales que son de hecho, es importante saber que eso es así y también saber si realmente después en lo que tiene que ver con la parte de monitoreo, conocer si están funcionando así o si deben sufrir alguna modificación hacia la formalización. Yo creo que es muy importante esa pregunta. Muchas gracias. Paulo, adelante. Hola Carlos. En tu experiencia, muchas veces los países tiendo a pensar que nos confundimos mucho en qué presentar. A veces presentamos 100 hojas de arreglos institucionales con un nivel de detalle que es excesivo y otras veces simplificamos mucho. En tu experiencia, ¿cómo recomendarías que se presentaran los arreglos institucionales y las circunstancias nacionales? Eh, ¿De forma puntual, algún punto clave que tú creas que sería lo principal poner? ¿Alguna experiencia? O sea, uno también como revisor de repente siempre tiene como sus países que dicen, no, mira, de esta forma está súper bien expresado los arreglos institucionales de las circunstancias nacionales. No sé si tú tendrías alguna recomendación adicional con respecto a eso. Gracias. Sí, bueno, es una excelente pregunta porque me recuerda, en el caso específico del BTR, en relación a circunstancias nacionales, como dije antes, no es una cuestión nueva. Así que es una oportunidad además para brindar coherencia a aquellos documentos que tenemos de planificación. En general hay un plan de desarrollo nacional que expresa muy bien lo que son las circunstancias nacionales y a partir de allí
entonces justifica lo que es el Plan de Desarrollo Nacional. Eso debe tener coherencia con las comunicaciones nacionales, con los planes de adaptación y, por supuesto, el resumen de aquello es lo que uno como revisor, como tú mismo has dicho, esperaría que esté reflejado en el BTR. No tiene por qué ser algo muy extenso y aquí voy a hacer un inciso sobre qué significa el BTR. En específico, en este ejercicio que vamos a tener sobre el BTR que debemos entregar a final de este año, debemos recordar que es el primer BTR y que todos los documentos, además, que entregamos a la convención, vienen de un proceso iterativo, es decir, de un proceso además de aprendizaje iterativo. Es decir, tenemos un primer ejercicio y a partir de ahí tenemos lecciones aprendidas que debemos ir mejorando con el tiempo y con cada entrega de los informes, en este caso específico del BTR. Entonces, para este primer BTR en específico, yo no esperaría algo muy extenso, sí algo que sea bastante comprensivo, que sea bastante abarcante y de manera resumida dé cuenta de cuáles son las circunstancias nacionales y cuáles son los arreglos institucionales. Algo muy importante de incluir en esta sección es cómo están organizados esos arreglos institucionales. Es decir, dónde se toman las decisiones, cuáles son los organismos de consulta, si existe consulta pública, si existen órganos de expertos. Ese tipo de cosas, incluirlas dentro de nuestros esquemas de organización, son muy útiles a la hora de la revisión. Muchas gracias, Carlos. Y tenemos ahí una pregunta de Claudia que dice, ¿qué pasa con los países que no logremos presentar el BTR este año? Ajá, esa es muy buena pregunta. ¿Qué pasa si no logramos entregar el BTR? Bueno, hay algunas, hay alguna normativa que lo que nos va a llevar es, bueno, a un proceso de, digamos, ese país va a ser anotado como una especie de mora, ¿no? Sin embargo, no hay nada punitivo, no sucede nada, no hay nada vinculante, además. Se recomienda que el país que no logre entregar el BTR este año, pues lo entregue lo antes posible, de tal manera de cumplir con ese compromiso. Recordemos que además el BTR, así como las comunicaciones nacionales, los planes de adaptación, no son solo un compromiso ante Naciones Unidas. Es decir, los elementos que se le están entregando a Naciones Unidas, sean de reporte o sean de planificación, contribuyen más allá de la entrega de cuentas a Naciones Unidas sobre el cambio climático. Una de las luchas y consejos permanentes que mantenemos desde el CGE, desde el grupo consultivo, es que esto debe estar enlazado, por supuesto, a los planes de desarrollo de cualquier país. Entonces, desde ese punto de vista, la información que vamos a presentar es novedosa, más sin embargo no arranca desde cero. Entonces, mi recomendación es que de alguna manera tratemos de cumplir con el plazo, tratemos de hacer cosas sencillas que de alguna manera orienten los pasos siguientes y los BTR siguientes. Recordemos que vamos a tener que hacerlos cada 2 años. Entonces, teniendo un primer BTR que sea sencillo, que establezca las líneas, por ejemplo, prioritarias, que indique de manera resumida lo que es las circunstancias nacionales y que indique cuál es esa vía que pretende seguir el país para la adaptación y para los otros elementos importantes dentro del BTR, ya estaríamos en una muy buen camino para elaborar ese BTR. Bueno, y creo que Digo podemos esto cerrar. porque, Sí, perdón, adelante, Sal, perdón, digo te esto interrumpí. porque siempre noto mucho estrés, mucha angustia por entregar el BTR. El BTR no debe significar un monstruo al que nos tenemos que enfrentar, sino simplemente un documento
que vamos allí a elaborar de manera acoplada, de manera alineada a nuestro plan de desarrollo. Muchas gracias, Carlos. Y creo que cerramos esta parte de preguntas con Giovanni. Giovanni, tienes la mano levantada. Adelante. Hola, buenos días. Gracias, Carlos, por tu presentación. Yo creo que sí, como decía Carlos, no hay que angustiarse, ¿no? Nosotros como país estamos tratando de presentar la cuarta comunicación nacional y el primer BTR. Y la comunicación nacional ya incluye circunstancias nacionales. Entonces, tú solamente vas a adaptar esas comunicaciones nacionales que elaboras siempre, esas circunstancias nacionales que elaboras siempre para tu comunicación, para el BTR de manera resumida. Entonces, creo que por ahí puede andar y no sentir tanta angustia, ¿no?, en la elaboración de este informe. Me parece que va orientado más de una manera más simple, creo yo. Gracias. Gracias, Giovanni. Carlos, podemos continuar a la parte B, impactos, riesgos y vulnerabilidad. Perfecto, Sandra, muchas gracias. Bueno, entonces en impactos, riesgo y vulnerabilidad, sí puede ser algo un poco más novedoso que las circunstancias nacionales, pero que de alguna manera aquellos que cuentan con un plan de adaptación también han venido abordando desde hace algún tiempo. Entonces el párrafo 107 de las directrices, de las guías para la elaboración del BTR, nos dice que cada parte debe proporcionar tendencias y peligros climáticos actuales y proyectados, impactos observados y potenciales del cambio climático, incluidas vulnerabilidades sectoriales, económicas, sociales y ambientales, y enfoques, metodologías y herramientas e incertidumbres y desafíos asociados en relación al párrafo 107, A y B anteriores. Entonces, en resumen, tenemos que Entonces, la sección B puede dividirse en dos categorías amplias: las tendencias, impactos y vulnerabilidades climáticas, tendencias y peligros climáticos actuales y proyectados, impactos observados y potenciales del cambio climático, incluidos sectores, incluidos aspectos sectoriales y económicos. Y dos, metodologías y herramientas utilizadas en los análisis evaluados, enfoques, metodologías, herramientas, incertidumbres y desafíos asociados en relación con lo anterior. Entonces, repasando un poco las definiciones, ¿no? De los impactos se entienden por impacto a los efectos o resultados concretos de un proceso o evento relacionado con el cambio climático. Es decir, cuál es el efecto directo de alguno de los eventos que están relacionados con el cambio climático. Aquí colocamos un ejemplo de una sequía intensa en una zona ganadera. Entonces el impacto puede ser la cantidad de ganado perdido, la cantidad de ganado enfermo, la cantidad de ganado afectado, como también la cantidad de ingresos que los criadores han perdido por ese evento. Riesgo, por el contrario, se dice acá que no son resultados reales. Esto principalmente porque en general el riesgo se utiliza como una estimación de lo que potencialmente puede ocurrir. Además, el riesgo suele ser aquel impacto proyectado, es decir, lo que aún no ha ocurrido, pero que potencialmente podría ocurrir debido a un efecto del cambio climático. Así, la vulnerabilidad, entonces, se considera un concepto, digamos, complejo, en el que intervienen generalmente tres componentes. La vulnerabilidad tiene que ver con lo que es la exposición, tiene que ver con la sensibilidad al impacto del cambio climático y tiene que ver también con la capacidad adaptativa. Esto, según
las metodologías y directrices del IPCC de 1994, directrices que deben ser actualizadas y que vamos a discutir un poquito más adelante cuál sería esa actualización. Entonces, las metodologías y herramientas utilizadas en sus análisis y evaluaciones. Se solicita entonces que los países puedan reflejar en el BTR lo que son los enfoques, metodologías, herramientas, incertidumbres sobre estas metodologías o sobre estos estimados y desafíos asociados. Básicamente, lo que se quiere es poder contar con transparencia. ¿Qué sucede con impactos, riesgos y vulnerabilidades? Bueno, que existen muchas metodologías. Los países son libres y soberanos de escoger la metodología que prefieran. Aquí vamos a recomendar una que está basada en la IPCC de 1994. Sin embargo, estas metodologías pueden variar y, por supuesto, la transparencia la vamos a brindar siempre y cuando podamos decir cuál metodología hemos empleado, puesto que sabemos que los resultados de los impactos, riesgos y vulnerabilidades, de las estimaciones de esto, pueden ser distintos si utilizamos una metodología distinta. Entonces, para impactos se puede utilizar el enfoque de impacto, que aquí vemos esquematizado, bueno, una vez que ocurre el cambio climático, ocurre un evento de cambio climático, que es lo que podemos llamar un peligro. Una vez que se realiza el peligro, este va a actuar sobre una unidad de exposición y va a producir un impacto. Las evaluaciones de impacto también pueden incluir impactos directos o impactos indirectos, como también, entonces, cadenas de impacto, un impacto tras otro. Entonces, bajo el enfoque de impacto, se recomienda generalmente un sector, un ecosistema, que han afectado o pueden afectar la unidad de exposición durante ya sea esto observado o proyectado. En el paso 3, Oiga, no, yo ya estoy. Entendido los efectos como el resultado del evento climático. Los impactos pueden ser muy concretos y pueden agruparse en impactos económicos, sociales, ambientales. Que hicieron de impacto sobre las costas de Uruguay. Fíjense que la media de inundación lo tenemos en rojo y en otros colores tenemos los diferentes bajo el escenario de un RCP 8.5 para el año 2100. Entonces fíjense que dependiendo de inundaciones más o menos severas. Disculpa, Carlos. Sí, ahí cambió la lámina. Disculpa. Que estaba teniendo problemas con tu audio y con tu avance de lámina. Pero todo bien, gracias. Ok, perfecto. La dejo ahí entonces un momento para que puedan ver aquello que acabo de decir. Entonces tenemos en diferentes colores aquello que sería la severidad dependiendo de ese escenario RCP 8.5 al año 2100. Entonces, eso es una forma, un análisis geográfico, una forma gráfica de analizar cuál sería el impacto. Por otra parte, también tenemos los riesgos. Entonces, el informe del IPCC del 2012 establece un marco conceptual para lo que es el enfoque de riesgo. Este enfoque de riesgo se ha convertido entonces en un enfoque transversal para las evaluaciones climáticas. En particular, la cuestión de la incertidumbre y la probabilidad de ocurrencia son elementos claves que impulsan el análisis. Entonces, el cambio climático sabemos que
transforma, ya sabemos, ya estamos viviendo las consecuencias de eso, y dichos cambios, por supuesto, crearán nuevos niveles de riesgo. Entonces, el riesgo suele expresarse en una probabilidad y en función también de las consecuencias del evento. Entonces, el análisis de riesgo es un poco más complejo si se ve desde el punto de, cuantitativo de la probabilidad de ocurrencia de los eventos, por lo cual no significa que metodológicamente sea más difícil, sino que necesitamos una cantidad de datos mayor que para la evaluación de impactos. Más sin embargo, una recomendación de metodología muy sencilla que podemos tener es la combinación entonces de una probabilidad, digamos, asignada cualitativamente y unos niveles de consecuencia también asignados cualitativamente. Lo que podemos ver en esta tabla, en la vertical, serían los niveles de probabilidad de ocurrencia de un evento, desde la mayor, que es la L1, hasta la menor, que es la L5, y en la horizontal, las consecuencias, desde la menor consecuencia, que sería la C1, a la mayor consecuencia, que sería la C5. Entonces, si ante un evento podemos combinar estas categorías, podemos determinar de manera sencilla cuál sería el riesgo ante ese evento. Entonces, fíjense que tenemos además un sistema de semáforo con 4 colores, en donde colocamos en verde aquello que está en bajo riesgo, en amarillo lo que está en riesgo moderado, naranja lo que está en riesgo alto y en rojo lo que está en riesgo extremo. Entonces, en otra escala, entonces el riesgo sería extremo para aquello que tiene gran impacto y alta probabilidad. ¿Cómo podemos entonces hacer Esa ese era basura, análisis? doña Susana. Ya tenía mucha basura. ¿Cómo se ve reflejado esto en las distribuciones de probabilidad? ¿Cómo se ve reflejado el riesgo en las distribuciones de probabilidad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de 3 distribuciones de probabilidad, A, B, C, en donde tenemos circunstancias de variables climáticas, en este caso es la temperatura, de cómo se mueve esa temperatura según el cambio climático. En la primera, que es la más sencilla, la temperatura se mueve hacia una temperatura más alta, es decir, produce más calentamiento. Es lo que llaman una movida de la media. Y vemos que la línea punteada representa esa distribución de probabilidad que originalmente estaba más a la izquierda. Pero además de que se haya movido la media, si se mueve la distribución completa, significa, podemos ver acá, a ver si los puedo señalar aquí, las zonas rojas, fíjense cómo incrementa su probabilidad, aquí podemos ver el incremento. Eso significa que vamos a tener, además de mayor temperatura, vamos a tener también mayor probabilidad de extremos de temperatura. En el caso de que no se mueva esa media de temperatura, pero aumente la variabilidad, que también es sumamente frecuente este caso, eso significa que la curva de probabilidad se va haciendo más chata e implica que las colas de los dos extremos se van levantando. Entonces, esto significa que aunque no se mueva la media de esa temperatura o de cualquier otra propiedad del clima, los extremos de frío van a aumentar su probabilidad, así como también los extremos de calor. En el último caso, que es un poco más complejo, en donde está cambiando la simetría de la curva, vemos cómo se mueve la media hacia el lado izquierdo de la gráfica, provocando también cambios en los extremos, en este caso sobre todo de las altas temperaturas.
Entonces, este tipo de información es la que generalmente se necesita para un análisis cuantitativo de riesgo, pero como hemos visto en el ejemplo anterior, no es indispensable para un análisis de riesgo. Entonces, pasos a desarrollar para una evaluación de riesgo. Definir de nuevo la unidad de exposición, generalmente como un territorio específico, o un sector, o una población, o una infraestructura, o un ecosistema. Identificar los peligros climáticos que han afectado, es decir, el evento climático que ha afectado y que puede afectar en el futuro a esa unidad de exposición, que es cuantitativo, o como hemos visto también puede ser cualitativo. Analizar el nivel de vulnerabilidad de la unidad de exposición y así definir el nivel de consecuencias que tendrá el peligro climático sobre la unidad de exposición. Y por último, preparar una matriz de doble entrada como la que hemos visto para entonces combinar las consecuencias y la probabilidad del evento para obtener un riesgo relativo de los peligros climáticos. Vamos a leer, por ejemplo, el primer evento que se nos presenta acá es olas de calor. Al final, tenemos entonces las categorías, la probabilidad, una probabilidad cualitativa. Tenemos además finalmente tenemos la categoría de riesgo, que sería entonces un riesgo Carlos, disculpa, es que moderado. creo que se quedó en la... Ah, ya, ahí ya pasó. Ya, que Se había tenemos un quedado en delay. en la diapositiva anterior. Sí, tenemos un delay en la proyección. Bueno, fíjense, les comentaba esta primera fila acá. Entonces les decía que tenemos un nivel de lo que es la probabilidad del evento, de aumento de temperatura y olas de calor. Tenemos un nivel de las consecuencias y eso nos produce entonces un nivel de riesgo moderado marcado acá en amarillo. Un riesgo extremo de sufrir olas de calor a nivel del mar. En este caso, por la navegación, vemos que tiene un nivel muy alto de probabilidad, un nivel bastante alto de consecuencia y eso nos produce entonces un riesgo extremo. Finalmente, vulnerabilidad. Entonces, en el tercer informe de evaluación se incluyó, del IPCC, se incluyó el concepto tradicional de vulnerabilidad al cambio climático, que comprende, como les decía, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. La vulnerabilidad entonces es una función del carácter, la magnitud y la tasa de variación climática a la que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. Es importante señalar que el concepto de vulnerabilidad es complejo. Temas intrínsecamente susceptibles al cambio climático y por lo tanto más propenso a sufrir impactos mayores o menores. Fíjense, esta definición de vulnerabilidad, como les decía antes, las metodologías son muy diversas. De vulnerabilidad viene del IPCC 2001. Sin embargo, el concepto para acoplarlo mejor a el concepto de riesgo. ¿Cuál marco conceptual va a utilizar para su evaluación? ¿Qué metodología va a utilizar para esta evaluación? Mi recomendación es el IPCC, el marco conceptual
Carlos, disculpa, estamos teniendo bastantes problemas para escucharte. No sé si soy solamente Para yo escuchar. o... Sí, de hecho, justo cuando dijiste mi recomendación es... No, no se escuchó, entonces, si puedes repetir eso, por ¿Aló? favor. Sí, ¿Aló, no me se escucha escuchas? muy bien. Sí, no se escucha muy bien. Entonces, si te podría repetir cuando dijiste que tu recomendación era... Migrar de la guía de 1994 del IPCC a el marco con... ¿Por qué? Porque hoy en día toda la ciencia está elaborando Nosotros acá en la región, Carlos, disculpa, estamos teniendo problemas para escucharte. Creo en la actualización que... conceptual. Carlos, ¿me escucha? Sí, sí, te Carlos, sí, escucho. estamos teniendo muchos problemas para escucharte. De hecho, como que yo estoy quedando bien colgado con respecto a lo que están mencionando. No sé si hay opción de que pueda actualizar tu conexión o algo por el estilo. Sí, déjame revisar. Perfecto. Por mientras, colegas, les recuerdo que si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola en el mismo chat. Pueden ir haciendo la pregunta y las podemos dejar para después. O después de que terminemos cada sección de la MPG, ya vimos la sección B, perdón, la A, ahora estamos en la sección B y una vez que concluyamos vamos a poder abrir también la discusión. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Giovanni, Margarita, Carla, que se escucha bastante cortado y cuesta seguir el ritmo a la discusión. Muchas gracias, Carlos, te dejo la palabra nuevamente. Muy bien, ¿me escuchan mejor? Por el momento sí. Perfecto. Bueno, les decía que, bueno, en la región, a nivel de evaluaciones científicas de riesgo y vulnerabilidad, tenemos un pequeño retraso, puesto que actualmente casi todas las evaluaciones utilizan el marco conceptual de 2001 o 1994 del IPCC. Mi recomendación que si es posible para los países migrar ya de una vez a la conceptualización, al marco conceptual que elaboró el IPCC el 2007, pues es mucho mejor. Entonces, hay algunas pequeñas diferencias, especialmente en el concepto de vulnerabilidad, si ésta incluye o no el área de exposición. Ya en el 2007, la exposición no está incluida en la vulnerabilidad, sino que pasa a ser una función de la sensibilidad y la capacidad adaptativa. El IPCC recientemente se ha comprometido a actualizar las guías de 1994, pero estas no estarán listas sino hasta 2009. Lo que significa que tendremos al menos 3 ciclos de BTR ya completados para ese momento. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos mucho mejor, Carlos. Todo bien. 2029, ¿verdad? Sí, 2029. Entonces, aquí se les presenta el marco conceptual de las 1994, las guías 1994, en donde la exposición formaba parte de la vulnerabilidad. Entonces vemos que esa vulnerabilidad es función de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, que la exposición tiene que ver con la intensidad del evento climático, la sensibilidad tiene que ver con la susceptibilidad y para adaptarse o la capacidad adaptativa con la capacidad de recomendaciones para un análisis de vulnerabilidad, una evaluación de vulnerabilidad. Paso 1, definir de nuevo la unidad de exposición, definir las características
de exposición de la unidad de exposición, es decir, si se puede incluir la variabilidad climática, aspectos geográficos, etcétera. Definir los aspectos claves de sensibilidad de la unidad de exposición, identificar la capacidad adaptativa de esa unidad de exposición y entonces combinar esos tres elementos para identificar cuál sería la vulnerabilidad de esa unidad de exposición. Esto generalmente se hace a través de indicadores y se utiliza una fórmula aritmética bastante sencilla. Se suma la sensibilidad con la exposición y se le resta la capacidad adaptativa. Un ejemplo gráfico de cómo se ve una evaluación de vulnerabilidad lo tenemos en el mapa de vulnerabilidad de Níger, en donde a medida que vamos incrementando el color rojo, tenemos entonces la distribución espacial de esa vulnerabilidad en unidades geográficas. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Ajá, perfecto. Bueno, aquí ya cerramos entonces la parte B. Y si quieren abrimos el espacio para preguntas. Sí, eso te iba a decir, Carlos, y aprovechando también que tuvimos este problema con el audio que se perdía, tal vez puede servir también para, tal vez si hay algo puntual que alguno de ustedes quiere, sobre lo cual quiere que volvamos, entonces puede ser el espacio, entonces abrimos para preguntas. Por favor, levanten la manito si quieren preguntar. O también si bueno, tenemos Maritza, adelante. Hola, Carlos, gracias por la presentación. Solamente me quedó la duda porque en 2014 o 2015, por ahí, 2013, se volvió a revisar el marco conceptual de riesgo de cambio climático y se separó la vulnerabilidad de la exposición. Como la exposición es una variable separada de vulnerabilidad. Pero aquí tú las presentabas como parte de, entonces eso me confunde un poco. La pregunta es si, en el fondo, las últimas evaluaciones de vulnerabilidad consideran la exposición como variable independiente de la vulnerabilidad. Carlos, ¿nos escuchas? Ahora creo que Carlos no nos escucha. ¿Pudiste escuchar la pregunta de Maritza? Carlos. Parece que no, ¿escucha? Ahora parece que no nos escucha Carlos. Carlos. ¿Sí? ¿Nos escuchas ahora? Sí, ahora. A ver, escuché a Marisa muy entrecortado, pero creo que capté la inquietud. Carlos, creo que no te escuchamos ahora. ¿Quieres que repitamos la pregunta? Creo que ahora me escucha. Ahora sí te escuchamos. Ajá. No, creo que capté la inquietud de Maritza. Sí, lo que pasa es que el audio no nos ayuda, pero es lo que estoy tratando de explicar. Lo que estamos viendo reflejado en la presentación es el marco conceptual del IPCC de 1994. Ese marco, como bien ha dicho Maritza, cambió alrededor del 2014 y se estableció por completo en el cuarto informe del IPCC. Como les decía, las metodologías varían y el marco conceptual también varía. Muchos de nuestros países en la región, e inclusive de nuestra ciencia en la región, aún sigue basada en el marco conceptual del 1994. ¿Sí? Entonces, los países son soberanos de decidir cuál metodología utilizar y cuál marco conceptual. Mi recomendación es que se utilice la del 2007, que es la
la transformación que está mencionando Marisa que ocurrió en el 2014. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? No, o sea, Aló. es que si me dice 2007 y después dice que ocurrió el 2014, eso no lo entiendo. ¿En qué sentido ocurrió el Perdón, 2007? yo tengo la fecha toda confundida, Marisa, no. Ah, En perdón. 2000, la transformación ocurrió en 2007, pero se termina de establecer en el 2014. Para referencia bibliográfica, se estableció la transformación, cuando sacan la exposición de la vulnerabilidad, ocurre en el informe de extremos del IPCC. ¿Sí? Bueno, y aquí María Patricia también aportaba que en el AR5 del 2014 fue donde entonces ya se plantea esta nueva metodología. Exactamente, en 2014. Pero o sea, es que hubo como un 2007 y el 2014 ya queda establecida esa nueva metodología. Y aquí también Giovanni amablemente nos comparte un vínculo donde creo que se amplía más sobre el tema. ¿Aló? Si hay alguna otra consulta, voy a ver aquí el chat. Bueno, ahí Eduardo de INEC nos plantea un aporte bien interesante. Dice, desde el marco conceptual del análisis de riesgo que se basa en el peligro, vulnerabilidad física o social y resiliencia se basa en las relaciones espaciales de un fenómeno natural extremo frente a la población, ecosistema, infraestructura y territorio. Por el otro lado, la evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático se enmarca en los efectos a corto, mediano y largo plazo a partir de escenarios de cambio climático y vulnerabilidad. Como lo menciona, se marca en el IPCC de 2007 con los nuevos escenarios de cambio climático que consideran la integración de los modelos de circulación de las trayectorias socioeconómicas globales. Lo menciono porque desde la conceptualización de la gestión de riesgo para la prevención de desastres se debe de abordar la atención inmediata de los eventos hidrometeorológicos a partir de la gestión de riesgos, disminuyendo el peligro, la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia. Pero desde el enfoque de cambio climático se debería basar en el marco conceptual para la prevención de desastres, aumentando la capacidad adaptativa a través de medidas de adaptación institucional, soluciones ecosistémicas y soluciones comunitarias. Muchas gracias, Eduardo. Creo que ese comentario muy a punto en esta discusión. Eduardo pregunta, ¿cree que valdría la pena diferenciar entre riesgos y gestión para la prevención de desastres? Ajá, muy interesante esa pregunta. Diferenciemos lo que significa gestión de riesgo de desastres de gestión de riesgo en general. En el caso de cambio climático, recordemos que hay algunos riesgos que no conducen a desastres. Entonces, el enfoque para el cambio climático debe ser una gestión de riesgo integral general, sobre todo pensando en aquellos eventos que son de establecimiento lento, como el aumento del nivel del mar. Mientras el establecimiento ocurre, que es un establecimiento muy lento, no conduce necesariamente a desastre. Eso no significa que no deba ser abordado por la gestión de riesgo. ¿Sí se entendió eso? Gracias, Carlos. Sí se entendió. Eduardo, no sé si con eso se responde tu pregunta. Sí. Giovanni
dice que sí se entendió. Y Eduardo que sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, y sobre este tema creo que podríamos quedarnos horas además. Maritza, adelante. Sí, solo comentando y pensando en esto de la diferencia entre la gestión de riesgo de desastre y la gestión de riesgo desde cambio climático, son muy similares, pero la gestión del marco extendido no hace las proyecciones de cambio climático, generalmente se basan en información histórica, entonces ahí está la gran diferencia, creo yo. No sé si es para que me lo confirme Carlos. Sí, exactamente. Esa es una de las, digamos, limitaciones de la gestión de riesgo de desastre. Porque la determinación como tal del desastre se hace gracias a datos históricos. Y tenemos la última pregunta para cerrar esta parte de María Patricia, que indica, ¿qué indicadores se contemplan para impacto, sensibilidad y capacidad adaptativa en los ejemplos de la presentación? En los ejemplos, perdón, Sandra. En los ejemplos de la presentación. Creo ¿Qué que indicadores? A sí. ver, déjame repasarlo acá. Generalmente utilizamos indicadores bastante generales, a menos que tengamos casos muy específicos. Por ejemplo, para la exposición, podemos utilizar indicadores de cantidad de infraestructura, cantidad de animales en el caso de agricultura. Podemos utilizar hectáreas cultivadas en el caso también de agricultura. Podemos utilizar población para la exposición. La sensibilidad es un poco más difícil elaborar un indicador. Generalmente se hace un análisis de indicadores y se escoge aquellos indicadores que tienen una data más robusta. Por ejemplo, para el caso de infraestructura, podemos hablar de sensibilidad si tenemos un indicador de la material de la infraestructura, con que está construida esa infraestructura, si es de cemento, si es de algún otro tipo de material. La capacidad adaptativa, pudiéramos tener indicadores como acceso a agua potable, acceso a servicio eléctrico, acceso a comunicaciones, en el caso de una población que pudiera ser afectada. Ese es el tipo de indicadores que, bueno, luego de un análisis de indicadores, lo que se suele hacer es listar, digamos, los indicadores, se priorizan aquellos que tienen la data más robusta y que de alguna manera tienen un seguimiento permanente, y entonces son seleccionados aquellos que mejor convienen. Gracias, Carlos. Y cerramos entonces, Giovanni. Adelante, tienes la mano levantada. Sí, gracias. Entonces, para concluir, digamos, quiero entender el informe o el análisis que se haga para el BTR puede estar basado, digamos, en los escenarios del CIM 5 y no necesariamente del CIM 6, porque estos todavía no están totalmente desarrollados y accesibles para los países o actualizados para todas las regiones. Debo de entender entonces que sería aceptado el documento o el informe con el análisis de riesgo climático basado en estos escenarios del CIM 5. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, pueden estar basados, como les decía, esto es un proceso de aprendizaje iterativo. Pueden estar basados en los escenarios del AR5, que son los que, digamos, tienen más amplia divulgación a este momento y cuya, digamos, modelaje matemático está completo.
Aquellos países que prefieran hacerlo con el AR6 también pueden hacerlo. Hay países inclusive que tienen algunos escenarios propios. Lo importante acá, sobre todo en esta sección, recordemos que la última parte tiene que ver con reportar la metodología, las estrategias que hemos utilizado para la evaluación. Entonces, lo importante es que quede claro qué es lo que hemos utilizado. Gracias, Carlos. Continuemos ahora sí entonces con la parte C. Muy bien, la parte C, entonces, prioridades y barreras a la adaptación. Entonces, el párrafo 108 nos indica que debemos proporcionar las prioridades internas y progreso hacia esas prioridades. Estas prioridades, por supuesto, no vienen, digamos, desde cero, sino como hemos mencionado antes, ya existen otros instrumentos de reporte, otros instrumentos de planificación que de alguna manera nos han establecido estas prioridades. Y en la parte B, desafíos y brechas de adaptación o barreras a la adaptación o barreras a la adaptación. ¿Cómo se define un área prioritaria? Es una decisión, por supuesto, que es soberana de cada país y depende, como hemos dicho, de cómo está alineada su reporte y sus instrumentos de planificación, sobre todo aquello que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Nacional. Suele estar dividido entonces la priorización por sectores. Algunos de estos sectores pueden ser económicos, como sectores industriales, pueden ser áreas geográficas o pueden ser áreas políticas, como también pueden ser sistemas naturales, ecosistemas, paisajes, etc. También las áreas prioritarias pueden ser de naturaleza transversal. Por ejemplo, lucha contra la pobreza, medidas que incluyen equidad de género o algún tipo de equidad, mejoras en la equidad. Las áreas que son transversales entonces podrían incluir, entre otras cosas, fortalecimiento de capacidades institucionales, fortalecimiento de los servicios de información climática, recursos de movilización y fortalecer la conciencia y el conocimiento sobre los impactos del cambio climático. Como paso clave en el desarrollo de una estrategia o plan de adaptación, uno esperaría que se identificaran áreas prioritarias dentro de instrumentos de planificación. Entonces, las áreas prioritarias, por supuesto, también deben coincidir, deben ser coherentes con las contribuciones nacionales determinadas, con los planes nacionales de adaptación y con los planes de desarrollo emblemáticos. Un ejemplo de cómo establecer esas prioridades. Bueno, primero se listan aquellas áreas que son necesarias de intervenir. Aquí tenemos un ejemplo de Bangladesh en su comunicación nacional. Fíjense que acá primero realizan la lista. Tenemos, por ejemplo, en el lugar 1, lo que significa la seguridad alimentaria, el modo de vida y la protección a la salud. En segundo lugar, el manejo de desastres. Y luego de una evaluación que generalmente incluye expertos, incluye a las comunidades, se ve cuáles son aquellas que deben ser atendidas prioritariamente. Entonces, fíjense que aquí resultó de primera el mejorar todo lo que significa el manejo del agua, principalmente ante eventos de sequía o inundación. Como segundo, prepararse ante las inundaciones y los ciclones. Entonces, un enfoque más integral para informar sobre las prioridades de adaptación es proporcionar un contexto sobre una descripción, cuál ha sido la visión, cuál es el objetivo, cuáles son las metas deseadas dentro de estas prioridades, por qué se seleccionó
Es decir, completar una planificación sobre estas prioridades. Barreras, generalmente se puede de detección de barreras, aunque de una manera muy esas barreras, una manera mucho más sencilla suele ser el detectar qué las acciones de mitigación conocen muy bien cuáles son aquellos impedimentos, Disculpa, aquellas Carlos. barreras. Ajá. Disculpa, es que otra vez estamos teniendo problemas con la conexión, se está perdiendo de nuevo el audio, entonces creo Ajá. que Déjame nuevamente revisar estamos la red. Sí, entonces lo que creo que podemos hacer es Ya casi dejar terminamos. hasta Esta es la acá. última ¿Sí? diapositiva. Ok, Esta es la última. terminemos con la... No, bueno, les decía simplemente que aquí hay una recomendación sobre cómo detectar las barreras que implica la consulta a expertos, pero muchas veces también esos expertos están incluidos en aquellos miembros que echan adelante las acciones de mitigación y que conocen bien cuáles son las barreras, qué es lo que no permite el avance de una medida de adaptación. Y aquí podemos abrir entonces el espacio para las preguntas. Perfecto. Tenemos unos últimos minutitos, unos últimos 5 minutitos. Colegas, por si tienen alguna pregunta, consulta, creo que lo que podemos hacer para la siguiente sesión es que retomamos iniciando como con un resumen, teniendo en cuenta estos problemas que tuvimos con conexión. Entonces, para la siguiente, lo que podemos hacer es un resumen sobre estos puntos que abordamos en esta sesión de hoy, como para hacer una recapitulación y poder, digamos, tener algún recuento de esto que vimos en la sesión de hoy. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna consulta, aprovechamos estos últimos minutitos. Gracias, Giovanni. Sí, dices, estos temas que aborda Carlos son muy importantes de cara a los informes. Deberíamos hacer una segunda parte. Sí, de acuerdo, de acuerdo. En la próxima sesión lo que podemos hacer es lo que les planteaba. Entonces, iniciamos como con un resumen de esta parte para poder tener ahí una discusión y cubrir un poco lo que no alcanzamos a escuchar bien por estos problemas de audio. Entonces, creo que con eso podemos tener una sesión también provechosa el próximo 29. Pregunta Franklin. Gracias, Carlos, por la presentación. ¿Sabes de productos globales recomendables? Con estos productos globales, ¿a qué te refieres, Franklin? O Carlos, no sé si ahí tú puedes responder allí esta pregunta. También hay una pregunta sobre cómo se manejan las incertidumbres. Franklin nos decía sobre su pregunta sobre productos globales como CABA de la FAO. Ajá, sí. Entiendo lo que pregunta sobre productos globales. Sí, bueno, siempre hay varios. Como un ejemplo de evaluación de vulnerabilidad, a mí me gusta mucho lo que ha hecho la Universidad de Notre Dame, que da una excelente idea del uso de los indicadores. ¿La universidad de dónde? Sencillo. Se nos fue el audio, Carlos. ¿La Notre universidad de Dame. dónde? Universidad de De Notre Notre Dame. Dame.
Estimado, lamento enormemente el problema de audio que estamos teniendo. En lo personal creo que no da para mucho más. Todas estas preguntas que estamos haciendo las vamos a retomar en la segunda sesión. Giovanni, como tú mencionaste, vamos a hacer una segunda sesión el 29 de febrero, en donde eh, vamos a seguir con lo que queda de la MPG, pero sí, efectivamente vamos a cambiar un poco la agenda, porque en la próxima reunión teníamos también empezar un poco con el tema de las comunidades de adaptación. Mi propuesta es que la próxima sesión no incluyamos el tema de comunidad de adaptación para retomar este tema, dado la importancia, y entendemos la importancia, es un tema súper crucial para nosotros desde UNEP LACO y desde Civic GSP, así que yo más que no seguiría por hoy día. Sandra, te agradezco mucho tu De acuerdo. participación, unas palabras finales y cerramos este webinario por hoy día. De acuerdo, sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que la señal no nos ayuda en este momento, entonces podemos dejar ahí con la salvedad entonces de que la próxima semana entonces iniciaríamos con, perdón, la próxima sesión